proporcionar agua con jabón para la desinfección de las suelas de los zapatos. Cuarto, no deberá haber ningún tipo de contacto físico. Quinto, personas con condición de salud frágil o enfermedades crónicas no deberán asistir a las reuniones. Sexto, preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia aproximada de 6 pies. Séptimo, todos deberán usar mascarillas durante y después del servicio. Octavo, ministerio de adoración deberá estar a una distancia aproximada de 6 pies entre cada persona. Noveno, no habrá escuela infantil ni reuniones juveniles. Décimo, si se realiza más de una reunión, habrá un tiempo entre culto y culto para desinfección y sanitación. La iglesia se prepara para seguir siendo la respuesta en tiempos de crisis de la mano del Señor. Bendiciones para todos, bienvenidos a este su programa Conversando. Estamos en vivo desde los estudios de la cadena CTN Internacional para bendecir este pueblo, para orar por usted, para declarar una palabra de vida y con un invitado muy especial que esperamos podernos conectar todo, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Pero ante todo lo que estamos viviendo, agradeciendo al Señor siempre su cuidado, su amor y sus misericordias. Dice la palabra del Señor en el capítulo 23 del libro de los Salmos. Uno de los salmos más bellos y preciosos que la gente le gusta recitar. Pero yo me pregunto, ¿tendrán verdaderamente el cuidado de saber lo que quiere decir que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará? Yo creo firmemente que vivimos un tiempo donde tenemos que estar alerta y tenemos que estar atentos a los cuidados del Señor y dándole las gracias al Señor cada mañana por sus misericordias que se renuevan cada mañana. Por este medio quiero darle la bienvenida a toda la audiencia y decirles que nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, que agradecemos a todos los colaboradores del ministerio, a todos los que nos llaman, a todos los que nos escriben, a todos los que siempre están en sintonía, tanto a través de las plataformas como también a través de la cadena CTN Internacional. Y quiero hacerle una invitación muy especial a todos los que están en el área de entorno de la iglesia y los pueblos limítrofes. Este domingo estamos predicando en la casa del Señor. Las puertas abren a las 9:30 de la mañana. Escúcheme bien. Y ya a las 10:30 comenzamos el culto, a las 10 comienza la intercesión y yo quiero invitar por este medio al pueblo que venga a la casa del Señor, que echemos fuera todo espíritu de temor y que le creamos a Dios para un tiempo glorioso. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza plena en el Señor y en sus cuidados. El día 19, que es próximamente en julio 19, estaremos celebrando 20 años de haber levantado el nuevo templo al Señor. ¿Y cómo no celebrarlo si toda la gloria es para Él? Agradecida a Dios por todos los cuidados que Él ha tenido siempre con nosotros y que como Él ha permitido, ¿verdad?, y nos ha dirigido en esta encomienda, en esta empresa que Dios puso en nuestras manos. Gracias a Dios por mi esposo, por mi familia, por cada uno de ustedes, la familia extendida de la fe y todos los que hacen posible que esta programación cada día se exalte al Señor. Así que el 19 de julio, domingo, estaremos con el salmista Dani Berríos. Lo hemos invitado, Dani es amigo de más de 30 años de amistad y hoy más que nunca Dios lo está usando poderosamente y nos gustaría de manera muy especial que usted pudiera venir y disfrutar de ese tiempo. Queremos agradecer también al Señor que ya el toque de queda se ha extendido hasta de 10 de la noche en adelante. Así que el próximo miércoles estamos en la casa del Señor
a las 7 de la noche y queremos que usted también nos visite. Así que estamos contentos, esto ha ido pasando, esto va a pasar totalmente porque Dios nos lleva a un nuevo tiempo, una nueva temporada. Entonces, el Domingo de los Padres vamos a tener al grupo Regeneración y mucha sorpresa para los padres. Así que estamos contentos, bien felices de poder compartir con ustedes en esta noche donde hay palabra, donde hay unción, donde hay sanidad, liberación en el nombre de Jesús. Y creo que ya escuché, creo que tenemos a nuestro invitado especial y es un hombre, un general de Dios, un hombre que Dios ha levantado en su nación como un padre para esa nación. Y no solamente esa nación maravillosa que amamos Panamá, sino como Dios le ha permitido tener tal influencia a nivel internacional y bien mundial. Él, su amada esposa, su familia dirigen el ministerio Osana, tanto en la casa como la iglesia Osana. Gloria a Dios, Comunidad Apostólica Osana, sino el ministerio televisivo y radial que cubre todo el país para la gracia de Dios y con ayunos de 24 horas, con ayunos completos, con ayunos internacionales. Realmente una labor titánica, una labor intensa, una labor que está sobrecogiendo, ¿verdad?, la humanidad entera, porque recientemente nos conectamos en un ayuno nacional con pastores de tantas partes del mundo y fue extraordinario. Y si estamos listos, para mí es un honor presentarle a ustedes al apóstol Edwin Álvarez. Bendiciones, apóstol. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Un Dios bueno está con nosotros, un Dios que dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Y un Dios que ha dicho también: mandadme por mis hijos y preguntadme por la obra de mis manos. Así que estamos pidiéndole al Señor que nos dé sus directrices para este nuevo tiempo y que su gracia sostenga a su pueblo. Hemos atravesado, estamos llegando a la otra orilla y cosas nuevas y maravillosas son las que Dios tiene para su pueblo en esta nueva época. Gracias, apóstol Edwin Álvarez. Yo quiero que, ¿verdad?, los hermanos, para ustedes aquí son familia, porque ustedes salen todos los días, los tenemos aquí en la programación y nos edifica tanto la palabra. Y yo quiero darle las gracias por lo que hace, no solamente por Panamá, sino por las naciones, porque dentro de cada vez que hay ese ayuno, esa intercesión, esa oración, yo sé que está muy presente esta islita de Puerto Rico que le ama tanto y que yo sé que ustedes aman. Gracias por decir presente en medio de las muchas y múltiples ocupaciones que en este tiempo usted tiene. Usted ha estado trabajando en las comunidades, trabajo social, alimentando, bendiciendo en todas las áreas a este maravilloso pueblo de Panamá. Pero en este momento quiero darle la parte para que usted traiga una palabra conforme el Espíritu Santo le esté dirigiendo en este momento para todas las naciones que están en sintonía y para Puerto Rico. Adelante, apóstol. Bueno, gracias, apóstol. Gracias por esta preciosa oportunidad. De veras que agradecemos al Señor también por la tecnología que nos permite conectarnos de manera directa e inmediata. Gracias al Señor por el fervor de su pueblo. El pueblo anhela, el pueblo desea, aleluya. El pueblo necesita el contacto con su liderazgo. Y el pueblo está orando, está ayunando y está creyendo. Gracias también al liderazgo que ha puesto su mirada en el Señor, su mirada en las cosas de arriba, su mirada en el galardón, que se ha sobrepuesto a noticias adversas y a condiciones que a veces nos pueden resultar limitantes, pero que a los que confían en el Señor, como dice la palabra, nosotros somos como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es una bendición poder compartir con todos los hermanos un poquito de lo que estamos haciendo. Todos los días nosotros nos hemos dividido en diversas áreas de la ciudad, de las ciudades principales y de las áreas más necesitadas, y estamos repartiendo más que todo bolsas de alimentos. Algunos momentos algo de medicina, pero más que todo bolsas de alimentos todos los días, y manifestando de esa manera el amor del Señor a la gente más vulnerable, más necesitada.
pero también hemos tomado la iniciativa de ir y predicar directamente donde está la gente. Hemos tenido una respuesta maravillosa. Hemos visto lágrimas, hemos visto corazones entregarse al Señor en un lugar muy poblado de una de las ciudades que se ha hecho un conjunto residencial nuevo para albergar a más de 250,000 personas. Wow. Cuando llegamos y tocamos, siempre tocamos una trompeta del Señor, tocamos el shofar, y eso nos ayuda a que la gente ponga atención. Los que están haciendo otras cosas con mucha reverencia, con mucho respeto, se dirigen. Y bueno, predicamos, oramos, terminamos, y había una señora que con insistencia quería hablar con nosotros. Y la verdad es que me arrancó las lágrimas porque me dijo, pues yo vivo sola con mi esposo. A mi esposo le dio un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, está inválido, está en la casa y no puede caminar, no puede oír, no puede hablar, pero lloraba y decía, cuando escuchó el shofar, él levantó una mano y luego dijo amén, y ahí nos quedamos, pero yo tuve que dejarlo y correr para acá y decirle que sigan haciendo esto, porque más de un año de estar tirado en esa cama, que haya levantado la mano, que haya dicho amén y que haya comenzado a hablar, para mí es una señal de que pronto estará caminando. Bueno, esas son las cosas que nosotros estamos haciendo al interno, pero a lo externo estamos liderizando un movimiento. Todas las semanas tenemos una red internacional de pastores, nos reunimos para orar, para clamar, para ministrarnos unos a otros, para ser bendecidos. Y tenemos pastores de España, de Inglaterra, de Europa, de Estados Unidos, de todo el continente. Y ha sido también un elemento de unidad y de fortaleza mutua, de apoyo mutuo. Aparte de eso, todas las noches estamos teniendo, que la apóstol Wanda nos ha bendecido, también un programa que llamamos Avivamiento en las Casas. Desde el primer momento en que la iglesia no se pudo congregar en el templo, nos organizamos y nos congregamos en las casas, y también ha sido una bendición. Después de más de 90 días, esto es realmente sorprendente, la unidad que tenemos un reporte diario de cómo está nuestra gente, sabemos si hay alguien hospitalizado, si no está hospitalizado, si hay alguien que fue contagiado o que tiene otra necesidad, si hubo otra situación, una lluvia muy fuerte, se inundó la vivienda, etcétera. Esto nos ha dado una manera de mantener un contacto vivo, diario, y que el pueblo del Señor sienta que su pastoreo es permanente. Aleluya. Desde luego, aman la casa del Señor, pero no se sienten sin pastor. Qué Finalmente, el Estado permitió reuniones la semana pasada, Gloria no a Dios. el domingo, pero lo hicimos entonces viernes, y fue el reencuentro con la casa de Dios, limitado, las sillas a 2 metros de distancia una de otra, con todas las medidas de bioseguridad. Realmente sorprendente la reacción del público, la emotividad, el amor por la casa de Dios, gente que tenía los diezmos retenidos, Gloria etcétera. a Dios. Una explosión Qué de bendición. lindo. Qué y bueno. luego esta semana, pues, que hace un par de días que realizamos un ayuno, pero esta vez dirigido a sostener los pastores, porque en la comunicación que mantenemos con los pastores a nivel internacional, por ejemplo, para poner un ejemplo, la Asamblea de Dios de Colombia ha cerrado más o menos 100 templos. Wow. Otra denominación, la Iglesia Latinoamericana, ha cerrado otros 100 templos. Muchas iglesias que están alquiladas, en locales alquilados en México, en Argentina, en Venezuela, han tenido que devolver los lugares porque no pueden seguir pagándolos. Entonces se quedaron sin lugar para celebrar reunión. Otros pastores han tenido que devolver hasta el automóvil que estaban utilizando porque lo estaban pagando por letras. Dentro del pastorado también hay una gran necesidad. No todas las iglesias tenían la capacidad de sostenerse en tiempos de crisis. Muchos pastores tuvieron que cerrar su programa de radio, su programa de televisión. Muchos pastores han reducido su tiempo de
programación de radio o de televisión a menos horas por el costo. Otros pastores han tenido que cerrar las escuelas, o sea, pastores que tenían escuelas como parte de su labor ministerial, las han tenido que cerrar porque no pueden pagar a los profesores, al personal administrativo, etcétera. Dentro del pastorado también hay una gran necesidad, pues. Entonces, el ayuno estaba dirigido a crear conciencia dentro del pueblo y también darle una fortaleza y un sostén al pastor. Aleluya. Y el mensaje de la apóstol Wanda fue de bendición. Ella abrió brecha, abrió camino, fue la primera que inició y de verdad que nos bendijo abundantemente. Así que en términos generales, eso es pues lo que estamos haciendo todos los días, y en todo este tiempo hemos visto la gracia y la misericordia de Dios. Hemos visto hermanos que en época normal no pudieron comprar una vivienda y ahora la han comprado. Es una cosa Aleluya. que no las explicamos. Eso es. Hermanas que no, en época normal no se salieron embarazadas, ahora tienen un embarazo, están embarazadas, tienen mes y medio, tienen 2 meses de estar embarazadas. Hemos visto también otro tipo de bendiciones. Una hermana tiene una fábrica, ella se dedica a productos alimenticios y dice que ahora, en esta época de crisis, está vendiendo en un día lo que antes vendía en 15 días. O sea, lo que antes le tomaba 2 semanas, ahora lo está vendiendo en un día. ¡Santo! Eso es inexplicable. Eso solamente Dios lo puede hacer. Son los milagros del Señor. Por el otro lado, cuando las autoridades te llaman, así como Nicodemo llamó al Señor así en secreto, como que no quieren que sepan, para decirle: pastor, ore, estamos pasando por esto, necesitamos que Dios intervenga, usted sabe tal. Y la sabiduría de Dios y la gracia para poder dar una palabra y también una voz de aliento, de ánimo a líderes de otro sector que necesitan la gracia y la ayuda del Señor. Aleluya. Mientras tanto, seguimos pues ayudando la obra misionera en otros países con mucha limitación y con dependencia de Dios cada día, pero viendo la gracia y la misericordia del Señor, porque Él dijo que pasaremos al otro lado, y seguramente que sí, pasaremos al otro lado. Apóstol, para iniciar, esto es lo que puedo indicarle de cómo nos estamos moviendo en esta época tan complicada, de cosas nuevas, de cosas que no habíamos visto grandes antes, desafíos. pero que no se ha detenido la iglesia del Señor. El templo ha estado cerrado, la iglesia no ha estado cerrada. El templo ha estado inactivo, la iglesia no ha estado inactiva. Cosas como esta. Nosotros tenemos grupos a los que le llamamos redes. Las redes han crecido. Hubo un hermano en una de nuestras redes, un líder que le llamamos pues los líderes de redes, ahora son virtuales, no se reúnen en la casa, pero se reúnen virtualmente. Inventó un evangelismo y le pidió a los líderes de su red, que eran 9, a los discípulos de su red, que se conectaran y que invitaran a otra gente. Hicieron un evangelismo virtual. En esa red tuvieron 24 personas que se entregaron a Cristo. Entonces, si eso se sigue haciendo con creatividad, con imaginación, sin desanimarse, sin detenerse porque hay una traba, porque por aquí no puedo, pues Dani Berrío lo canta, ¿no? Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre allá. Así es el Señor, que hace las cosas nuevas. Así que al pueblo de Dios, no nos detengamos, no nos detenemos. Nosotros vamos adelante buscando la sabiduría, la guianza, la dirección del Señor, porque de allí depende cómo nosotros podemos extender el reino de Dios y mantenernos con entusiasmo en la época en la que estamos viviendo. Qué lindo. Apóstol, qué tremendas palabras. Vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida volvemos con el apóstol con una palabra que yo sé que tiene el Señor para nosotros. Qué alegría escuchar lo que Dios está haciendo en Panamá, lo que Dios está haciendo en la pastoral, lo que Dios está haciendo, los cuidados de Dios a través de la iglesia. Como muy bien dice el apóstol, los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia de Dios sigue activa. Así que pausamos y enseguida regresamos con el apóstol Edwin Álvarez.
Momento de unción y milagros. Todos los domingos en vivo con la apóstol Wanda Rolón. Desde las 11 de la mañana. Todos los cultos dominicales serán interpretados en lenguaje de señas. Te invitamos a juntos alabar y creer que para Dios todo es posible. Recuerda, Dios te ama. Bendiciones. Parece que fue ayer, pero se van a cumplir 20 años de haber construido la nueva casa para Dios y para ustedes. Quisiéramos invitarte el 19 de julio. Vamos a tener una celebración, celebrando precisamente esos 20 años que Dios nos ha permitido levantar esta nueva casa. Va a estar con nosotros Dani Berríos, entre otras muchas cosas. Así que separe ese domingo que nos vamos a gozar en la casa del Señor. Ven y junto a nosotros celebremos estos últimos 20 años de victoria y de bendición. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil, /Alaba 7. Seguimos aquí en su programa Conversando y estamos conversando con el pueblo se está edificando y estamos ¿verdad? En unidad con el apóstol Edwin Álvarez desde Panamá. Él es un general de Dios, él es el pastor general del Ministerio Comunidad Apostólica Osana y está haciendo un trabajo espectacular a nivel no solo de nación, sino a nivel internacional, conectando los pastores, los apóstoles del mundo entero en un tiempo de tanta incertidumbre, con desafíos muy grandes, pero seguimos avanzando. Apóstol, estamos tan agradecidos y no quiero aprovecharme demasiado, pero quiero que usted le dé una palabra conforme Dios ponga en su corazón al pueblo. Ya vimos lo que Dios está haciendo a través de usted y a través de la iglesia en Panamá, a cual hemos orado tanto. No sé cómo están los contagios, no he podido escuchar muy bien. No sé si ya los aeropuertos abrieron. ¿Nos puede informar un poquito sobre eso? Bueno, nosotros entramos en lo que acá se llama el bloque 2, que incluía la iglesia, pero debido al aumento de los casos y los contagios, se volvió a la cuarentena total el domingo. O sea, del sábado a las 5 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la madrugada, durante todo ese periodo es cuarentena total. Así que eso afectó a la iglesia. Por tanto, estamos haciendo las reuniones entonces semanales y la estamos haciendo también sábado, viernes y sábado en horario del día. Muy bien. Los aeropuertos no están abiertos para vuelos comerciales todavía. Existe un periodo como de transición. La gente está incómoda porque quiere trabajar, los recursos se agotan. Las hermanas o las mujeres en términos generales que se han convertido en amas de casa y a la misma vez en maestras de la escuela para sus hijos se sienten agotadas, Cierto. se sienten ya sin energías. El nivel de suicidio ha aumentado a más del doble, al triple de lo que era en los años anteriores. Así que sí hay una situación de inestabilidad financiera, económica y emocional. Y ese es nuestro campo, es nuestro trabajo, es nuestro lugar fértil para sembrar la palabra del Señor. Esperamos que las cosas mejoren, pero estamos preparados porque no dependemos nosotros de las circunstancias, sino del mover de Dios. Bien, quisiera pues, si me permite, apóstol, entonces leer la palabra del Señor. Adelante, apóstol. En Mateo capítulo 14. Gracias, Jesús. Versículo 22. Amén, gracias, Padre. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por
olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voz diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Yo quiero centrar esta meditación breve en una expresión. El Señor le dijo a Pedro cuando se hundía, cuando lo tomó de la mano, cuando lo levantó del agua: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa palabra, poca fe, en el original griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, es una sola palabra. Es la palabra oligopistos. Esta palabra solamente la encontramos en los labios de Jesús. No hay otro evangelio, otro personaje, ni en las epístolas de Pablo, ni en los Hechos, ni en las epístolas de Juan, ni de Pedro. Nadie más utiliza esta palabra, solo Jesús. Oligo es poco, flaco, débil, y pistos es fe. Jesús le dijo a Pedro: hombre oligopistos. Eso te llevó a la duda. Entonces me lleva a mí a pensar que lo que necesitamos en esta época para cruzar, para llegar al otro lado, es realmente la fe. Y Santo. La fe tiene la capacidad de caminar sobre la tormenta. Así que permíteme conversar contigo sobre la fe que anda sobre las aguas. Aleluya. La fe que va encima de la tormenta. Dice la palabra del Señor que Jesús había alimentado a la multitud y salió y casi obligó a los discípulos a ir al otro lado, mientras él subió al monte a orar. Los obligó, la palabra griega que nuestro idioma traduce, los hizo ir al otro lado, es una palabra que insta con vehemencia. No pueden hacer otra cosa, tomen la barca y vayan al otro lado, a la otra ribera. Ahora, esto ocurre en un tiempo X y Jesús conoce nuestro tiempo. Aleluya. Quiero que sepas esto: Jesús conoce tu tiempo. Jesús conoce el tiempo en el que estás viviendo. Conoce la circunstancia en la que estás viviendo. Y la fe será llamada para operar en el tiempo en que necesitas fe. La fe es un depósito, pero es llamada para operar en el tiempo en que necesitas. Así que en esta época, querido pastor, siervo de Dios, mi hermana querida, mi padre de familia, empresario que la está viendo complicado, la fe es para esta época. Santo. Es para esta hora, es para llegar al otro lado. Jesús se va a aparecer en la cuarta vigilia de la noche, o sea, a las 3 de la mañana, de manera que los discípulos debieron haber salido más o menos a las 6 de la tarde del día anterior, que comienza la primera vigilia. Habían navegado 9 horas cuando el Señor viene caminando sobre las aguas, 9 horas de fatiga, 9 horas de remar. Habían llegado a la mitad del tramo, de manera que ¿para qué regresar? Pero no tenían fuerzas para continuar. Pero Jesús conoce tu tiempo. Jesús sabe que estás en el momento decisivo, en el momento clave. Y el Señor Santo Jesús te dará esfuerzo en la debilidad. Dice que remaban con fatiga, pero el Señor te dará fuerzas en la debilidad. Remaban
en la oscuridad, porque era la tercera vigilia, o sea, eran las 3 de la mañana. Remaban en la oscuridad, pero vas a seguir adelante aunque no veas. Nosotros fuimos llamados para ver al invisible, para sostenernos como viendo al invisible. Ahí está la fe. Santo. Vas a perseverar en la adversidad. Sí, El viento Señor, era contrario, sí, Señor. pero continuaron. Y el Señor está viendo eso. Aleluya. Por eso llegó a ellos en la vigilia, porque el Señor está viendo que vamos, aunque no vemos, pero vamos, porque no andamos por vista, sino por fe. Vamos aunque haya adversidad y el viento es contrario y de pesar, pero vamos. Vamos aunque estamos fatigados, pero seguimos adelante, no nos rendimos. Vamos y tenemos determinación, porque no hemos pensado en regresar. Aleluya. El regreso no es parte de nuestra opción. Volver atrás no es parte de lo que nosotros consideramos. No somos como la mujer de Lot. No somos de los que ponen la mano en el arado y miran para atrás. Estamos en esto y vamos a ir adelante porque hemos decidido ir a la otra orilla y nada nos va a detener y nada nos lo va a impedir. No es parte de la opción el regreso. Y seguimos, aunque en momentos no lo negamos, haya confusión. Mire que el Señor apareció andando sobre las aguas y ellos no distinguieron plenamente, dudaban, un fantasma. Así No. es. A veces nos sentiremos así, pero vamos adelante. Así que yo no veo aquí el final de Pedro como una reprimenda de parte del Señor, cuando el Señor le dice, hombre de poca fe. Mire todo lo que el Señor consideró y por eso se les apareció. El Señor sabe que tu fe te está sosteniendo en este tiempo cuando más lo necesitas y aunque las circunstancias sean adversas. Algo que quiero notar, el Señor le dijo, ten ánimo. Aleluya. Yo soy, no temáis, tengan ánimo. Y en esta época, sierva de Dios, Aleluya. una de las cosas que más necesitamos es el ánimo. Amén, Jesús. Tened ánimo, dijo el Señor, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ya. Y yo estoy aquí porque el Espíritu Santo descenderá y te dará ánimo. Bendito sea Dios. Aleluya. Hoy me llamó un asesor presidencial de un país X que orara por su presidente, que hay días que le cuesta levantarse por el momento tan difícil, por el no contar recursos, por el ver tanta desesperación, por el ver tanto desempleo. Y yo lo que hice fue una oración de ánimo, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios, el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Eso es. Pero ¿quién soporta al espíritu angustiado? Aleluya. Usted puede tener dinero y puede tener recursos y todo, pero si no tiene ánimo, su fuerza se le cae. Si no hay ánimo en la batalla, el ejército se debilita. Si no hay ánimo hasta para un boxeador pelear contra el contrincante, está derrotado. Entonces el Señor le dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a llegar a la otra orilla porque tenemos ánimo. Porque tenemos ánimo. Mire, cuando el Señor agarró a Pedro, cuando asió de él, estaba respondiéndole a su clamor. Así que el ánimo es parte de lo que nos corresponde a nosotros. Cuando la mujer con flujo de sangre vino por detrás y tocó el borde del manto del Señor, y el Señor dijo, alguien me ha tocado, pero Señor, le dijeron, todos te aprietan. No solamente te tocan, te aprietan. Él dijo, alguien me ha tocado porque aleluya, yo sentí el poder que salió de mí. Dice que ella temblando, temblorosa, con temor, dijo, Señor, yo fui quien te tocó. Y el Señor le dijo, ten ánimo, hija, tu fe aleluya, te ha hecho sana. Aleluya. El ánimo llevó a esa mujer a encontrar la sanidad. Jesús es el doctor del ánimo. Aleluya. Y te dará ánimo cuando otros quieran ocultar tus talentos, tus habilidades y aplastar tus sueños y destruir tus esperanzas. Cuando las circunstancias vengan
para arruinar tu mañana, el Señor te va a decir, ten ánimo, ve adelante, sigue adelante. Y le dijo a la mujer, ten ánimo, hija, tu fe te ha hecho salva. Aquí a los discípulos le dijo el Señor, tened ánimo, yo sois, no temáis. Pero a la mujer con flujo de sangre le dijo, ten ánimo, tu fe te ha hecho salva. Aleluya. Le dijo también al ciego, ten ánimo, levántate, te llama. Todos le decían, cállate, no moleste más al maestro. Así es. Pero el Señor le dice, ten ánimo. Así que vamos a tener ánimo. Y cuando Pablo estaba en la cárcel, aleluya, en Jerusalén, habían tratado de matarlo. La autoridad romana, el centurión lo salvó de la muerte de los judíos y del pueblo y lo metió en la cárcel. Así que Pablo está allí en la incertidumbre, en la incógnita, en el no saber, en medio de lo que estaban planeando, porque incluso planearon una celada contra él, wow, etcétera. Usted ha leído el libro de los Hechos. Pero lo que a mí me gusta es que en el capítulo 23 dice que el Señor se le apareció a Pablo en visión de noche y le dijo, ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así también es necesario que testifiques de mí en Roma. Así que no salió Pablo de la cárcel el día siguiente. Luego de Jerusalén lo llevan 2 años a Cesarea y allí permanece preso en Cesarea 2 años. Y allí Pablo apela a César finalmente cuando Félix es cambiado por Porcio Festo y lo va a ver Herodes, etcétera. Dice Pablo, a César apelo, y es enviado a César. Pero pasó 2 años. Sin embargo, algo lo sostuvo, la palabra que Dios le dio, y le dijo, ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que cuando tenemos ánimo, enfrentamos el futuro y enfrentamos la adversidad. Y cuando el Señor vino caminando sobre ellos, sobre las aguas, les estaba diciendo, tengan ánimo, porque yo soy. Reconozcan que yo soy, y cuando ustedes reconocerán que yo soy, van a tener ánimo. Ahora, Pedro comenzó a caminar. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira, Jesús va a impulsar tu fe. Jesús le dijo, ven. Y la única manera de enfrentar los desafíos de la vida es haciendo lo que hay que hacer. Si tú quieres venir a mí, pues entonces ven. Y si tú quieres victoria en esta época de pandemia, pues enfréntala. Y vamos a ver el resultado. Pero Jesús extenderá su mano. Pedro comenzó a caminar. Qué maravilloso es. Aleluya, precioso. ¿Cuánto caminó Pedro? Tuvo que haber caminado una distancia. Así porque es. Cuando se hundió, el Señor lo tomó inmediatamente. Quiere decir que estaba muy cerca del Señor. Pero caminó una distancia. Yo no critico a Pedro porque se hundió, porque tuvo por lo menos el valor de hacer lo que otros no hicieron. Y los que hacen siempre tienen el riesgo de fallar en algún momento, o de fracasar en algo, o de que algún detalle no salga bien. Pero es preferible intentarlo y lograr lo que otros no lograron que quedarse con seguridad en la barca. Nadie critica a Juan, ni a Santiago, ni a Felipe, pero ellos se quedaron en la barca. Pero Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Cuando todas las cosas no salen bien, lo más importante es que el Señor no te dejará hundido. Eso. Así que si todo en la vida no te está saliendo bien, hay una mano que te sostendrá. Y con esto voy a terminar, apóstol. Jesús extenderá su mano. Y la mano de Dios es oportuna. Aleluya. Pedro no se ahogó, llegó en el momento oportuno. No llegó antes, cuando iba caminando sobre las aguas. No, pero no permitió el Señor que se hundiera. La mano de Dios es oportuna. Dice, al momento
extendió su mano, es oportuna, es una acción asertiva, dice, asió de él. Hizo lo que tenía que hacer. Dios hará con nosotros lo que tenga que hacer. Aleluya. Lo hará lo que tenga que hacer. Por tanto, estamos seguros en las manos del Señor. Fue en respuesta a un clamor: Señor, sálvame. Así que yo lo digo y no quiero usar esto como un trampolín para cometer errores, pero aún si en el ministerio, por imprudencia, por falta de experiencia o por lo que sea, estamos haciendo algo para Dios y por un error nos estamos hundiendo, clamamos y su misericordia es tan grande, Él extenderá su mano. Santo Jesús. El Señor extendió su mano en respuesta a un clamor. La mano de Jesús vino porque el corazón del Señor escuchó una oración. La mano del Señor fue en respuesta a la fidelidad de Pedro. El Señor, mira, Dios, el Señor estuvo viendo toda la fidelidad de Pedro, no solamente al caminar, sino las 9 horas antes, las 9 horas antes. Aleluya. De navegación. El Señor vio esas 9 horas y vio que Pedro se atrevió a remar y a remar cuando no tenía fuerza ya. Habían pasado el día, habían alimentado a 5,000 hombres sin contar a mujeres y los niños. Habían pasado un periodo de agotamiento y 9 horas de remar. El Señor estaba viendo que Pedro remaba aunque había oscuridad, que Pedro remaba aunque el viento era contrario. Así que Dios te ha estado viendo, hermano. Aleluya. Siervo de Dios, mujer de Dios, empresario de Dios. Dios Santo, te ha estado viendo. santo, Director santo. de ese colegio cristiano allí en Ecuador, en cualquier parte que nos está siguiendo, allí en Buenos Aires, Argentina, que no tienes cómo pagarle a tus empleados. Dios te ha estado viendo el esfuerzo que ha estado haciendo y no permitirá que te hundas, y su mano llegará en el momento oportuno. Dios vio tus fuerzas para navegar y el Señor está viendo tu disposición de ir a ti. Mira la oración de Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero no dijo: Señor, si eres tú, manda que esta nave llegue rápido a la otra orilla, o quiero caminar contigo hasta la otra orilla. No dijo: quiero llegar a ti. Santo. Dios, el Señor sabe que nuestro deseo santo, es Él, santo. que el deseo de nuestro corazón es Él, que lo único que llena nuestra alma es la presencia de Jesucristo. Aleluya. Que lo único que nos calma es el amor de Dios. Que no hacemos esto por fama, ni porque hablen bien de nosotros. Dios lo sabe. Que no hacemos esto para ganar seguidores, ni para ser los que tienen más seguidores en las redes sociales o a quien le da más like. Dios sabe que no. Que lo hacemos porque le amamos, porque Él es todo para nosotros. Porque fuera de Él nada somos, porque separado de Él nada podemos hacer. Por tanto, en el momento en que más lo necesitemos, Él extenderá su mano. Dios está ahora mismo, el Espíritu Santo está tocando a alguien. El tiempo se me va, pero yo siento al Espíritu de Dios tocando a alguien en profunda necesidad. La mano de Dios no se quedará ausente, ni te dejará vacío, ni te dejará en la desesperanza, ni en la angustia. La mano del Señor es la respuesta de su amor. Él llamó a Pedro, le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. No lo iba a dejar en ese momento. El que te llamó, el que te escogió, el que te separó del vientre de su madre es el Señor. Por tanto, no te dejará en esta hora y vas a llegar a la otra orilla. Jesús no permitirá que te hundas jamás. Al leproso, Él llegó el leproso, el execrado, el que tenía que gritar: inmundo soy, el que no podía ser tocado por nadie. Llegó y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El inmundo llegó y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero ser limpio. Y le tocó al que nadie podía tocar. Ay, santo. La mano de Dios limpia. El toque de Jesús limpia. Aleluya. Terminó el Señor en la sinagoga, salió, llegó a la casa de Pedro en Capernaum y dice que la
la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre y dice la Biblia, enseguida llegó el Señor y la tocó y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. El toque de Jesús levanta, sí, limpia la lepra, pero levanta de la postración y de la cama. Así que antes de que yo termine, la mano de Dios te estará tocando. Santo. Y te levantarás en el nombre del Señor. La mano del Señor restaura plenamente. Aleluya. Todos lloraban, todos se lamentaban, decían la niña está muerta. Jesús tomó a sus 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y entró a la habitación donde decían que estaba la niña muerta y todos lloraban. Y Jesús, dice la Biblia, la tocó y le dijo Talita Cumi, y ella se levantó y él la entregó a su padre. Talita Cumi. Mira, hay talentos que se vuelven a levantar, hay incluso empresas que se vuelven a levantar, hay sueños que dormidos, renunciados que se vuelven a levantar. Hay un toque de Dios para ti, porque para llegar a la otra orilla, para pasar de todo esto, para saber lo que Dios tiene, el toque de Dios viene para devolverte vida, vida Zoe, vida de Dios. La viuda de Naín llevaba a enterrar a su hijo único, viuda. Lo único que tenía era ese hijo y lo llevaban a enterrar. Una multitud salía de la ciudad de Naín, otra multitud venía con Cristo. Jesús deja a las multitudes, las 2 multitudes, para acercarse al féretro y le dice a la mujer, no llores, no llores. Y tocó el féretro y el muchacho se levantó. Aleluya. No llores, porque hay un toque de Dios para ese hijo por cual estás clamando. Hay un toque de Dios para ese hijo en el centro de rehabilitación. Hay un toque de Dios para ese hijo aún en la prisión. Hay un toque de Dios para ese familiar aún en el hospital. Hay un toque de Dios. Hemos visto durante todo este tiempo gente en unidades de cuidados intensivos que salieron con un toque de Dios. Mi amigo el pastor Toribio Ríos en Brooklyn, New York, un toque de Dios cuando 39 pastores, amigos, compañeros habían muerto. Llegó el toque de Dios, aleluya, en una madrugada. Santo Dios, ahí está el pastor ahora predicando, restaurado totalmente. El toque de Dios viene sobre tu vida. Así que gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Cuando el grupo llegó a arrestar al Señor a Getsemaní, un soldado, aleluya, llegó entre ellos y Pedro sacó la espada y yo creo que le trató de tumbar la cabeza, pero la agilidad del soldado solamente le tumbó la oreja. Y dice que el Señor allí, en ese momento de tanta tensión y presión, tomó la oreja y lo restauró, se la volvió a colocar. El toque de Dios, esa mano que sacó a Pedro de las aguas, esa misma mano restauró la oreja. Hay restauración de relaciones, hay restauración de matrimonios. El toque de Dios restaura aún ministerios. El toque de Dios restaura condiciones. Aleluya. La mujer encorvada estaba en la sinagoga, tenía 18 años y el Señor la llamó. Era sábado, no se podía hacer esto según las normas religiosas, según los cánones religiosos de los fariseos y saduceos, pero el Señor la tocó. Aleluya, y le dijo, mujer, eres libre. El toque del Señor liberta, te hace libre, y hoy serás libre de toda opresión del diablo y de toda angustia que te ha tocado, del terror nocturno, de gente que no puede dormir, de gente que les llega a las 2 de la mañana y están en insomnio y dan vueltas. Hay un toque divino en el nombre de Jesús de Nazaret. Siento ese toque moviéndose en las redes sociales, aleluya, en esta señal de televisión, por este satélite que llega a todos los países, en el nombre de Jesucristo. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión de Apocalipsis, dice, caí como muerto. Y dice, y vino su mano y me tocó y me restauró y me levantó. Jesús, tocó a Pedro. ¿Sabes? Dice la Biblia,
Jesús caminó con Pedro, entraron en la barca e inmediatamente llegaron a la otra orilla. Llegó con Pedro, caminó con él. Sí, para mí es tan maravilloso. Qué lindo. Ver a Pedro regresar, no caminando con sus propios pies, pero sí caminando en los pies del Señor a la barca. Gracias, Jesús. Entrar en la barca. Los discípulos se tiraron de rodillas y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Y dice, la barca llegó enseguida a la otra orilla. Qué lindo. Pueblo, llegaremos a la otra orilla. En el nombre de Jesús. Él conoce nuestro destino. Hay oscuridad, Él va con nosotros. Nos faltan las fuerzas, Él viene a darnos fuerzas. Pero ten ánimo. Amén. Porque el ánimo te llevará hacia el otro destino. Gracias, apóstol. Hace unos años yo estaba en una ciudad de Colombia llamada Barranquilla. Y Dios se movió de una manera tan extraordinaria que la última noche, la noche de cierre, los pastores decidieron extender la cruzada 3 días más. Y me dijeron, por favor, mire cómo está esto afuera, mire cómo hay camiones, autobuses de gente que no pude entrar. Y yo dije, tenía que predicar, así que salí y les dije, bueno, sí, anúncienlo. Prediqué, tremendo, tal y tal, pero hubo confusión, no se anunció bien, no se dijo bien, y al día siguiente no había ni una tercera parte de lo que había la noche anterior. La noche anterior había, pues no se podía explicar dónde había gente, encaramados en camiones, en buses, en una intención de poder oír y recibir algo. El día siguiente ni siquiera el lugar se llenó y humanamente no me sentí bien y dije, mejor hubiéramos terminado anoche, pero por hacer caso a los pastores tal. Pero en medio de esa predicación de pronto vino algo que solamente los que lo han experimentado lo pueden decir, y dije, si este pueblo no se convierte, si todo el pueblo de Colombia no escucha a Dios, si no se aleja de su idolatría y de su pecado, de su inmundicia, hay un lugar llamado el Nevado del Ruiz. Cuando ese lugar comienza a echar fuego, no le echen la culpa a Dios, porque antes que sucediera, Dios habló. Bueno, eso fue grabado. Al día siguiente la gente se dio cuenta de la cruzada, se volvió a llenar, terminamos bien. Yo regresé a mi país. El 13 de noviembre de ese año, el Nevado del Ruiz explotó. Ay, se sí. llevó una ciudad llamada Armeros de más de 50,000 personas. La gente buscó en aquella época, los mensajes se grababan en cassette, buscaron el cassette, se lo dieron al presidente de la República. Ese domingo, esas cintas estuvo en casi todas las iglesias evangélicas de Colombia y en las calles, en los lugares, ante la tragedia. Y lo que yo había pensado que era una noche de fracaso, Dios la convirtió en lo que me abrió la puerta más grande para todo Sudamérica, para predicar en grandes cruzadas y estadios. Porque cuando Él dice, vamos a la otra orilla, aleluya, nunca pierdas el ánimo, eso. Nunca pierdas la fe, y recuerda, la mano de Dios te sostendrá. Gracias. Mi amado Señor, mi Gracias, dulce Padre. Jesús, Gracias. esa mano que le mostraste a Tomás, esa mano que tenía las huellas de los clavos todavía, esa mano todavía se mueve. Oro, Señor, por tus siervos y tus siervas que necesitan un toque de esa mano, oh Dios. Oro por todos aquellos que necesitan ánimo, esos empresarios que han visto pérdidas en sus negocios, que no saben cómo volver a comenzar. Aquellos, oh Dios, que tuvieron su restaurante cerrado, su hotel, su taller, su fábrica. Aquellos profesionales que han visto su oficina también cerrada y sus empleados, 2 o 3 o 10 o 50, los que sean, limitados en sus situaciones. Oro, Padre Celestial, aleluya, para que la fe vuelva a levantarse, para que ese toque divino restaure. Reprendo toda enfermedad y toda dolencia
Echo fuera toda trampa del diablo en el nombre de Jesús. Y toda obra de brujería, de hechicería, Amén, de santería, de espiritismo, de En el babalao, nombre sea de Jesús. cancelada. Y un toque sobrenatural del Espíritu Santo. Bendice a tu sierva, Señor, la apóstol Wanda, al pastor Pablo, al equipo que le acompaña, a este medio masivo de comunicación, a esta señal internacional de televisión. Y Padre Celestial, proclama tu gloria, que toda la isla de Puerto Rico sea cubierta de la gracia del Señor. Aleluya. Y que todo este continente, Padre, hasta donde alcancen Santo. estas ondas, la bendición del Dios bueno les alcance. Porque llegaremos a la otra ribera, porque tú estás con nosotros. Eso. Y tu gracia nos sostiene. En el nombre de Jesús. Provee para necesidades especiales. Sí, obra milagros financieros como Sí, nunca Padre. antes. Sí, Porque Padre. creo, oh Dios, que tu iglesia, tu pueblo verá milagros que no se veían desde la época de los apóstoles. Los volveremos a ver y los estamos viendo. Así que gracias por llevarnos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo a todos. Gracias, Dios apóstol. les bendiga. Gracias. Amén. Buenas noches. Saludos a su amada familia, a la pastora Dali y a todos. Le amamos. Qué maravilloso. Amén. Gracias, apóstol. Qué tremenda palabra, qué tremenda experiencia estar escuchando a este gran hombre de Dios, este maestro, a este hombre, un general del Señor que Dios ha levantado con experiencias vividas únicas, preciosas que nos edifican, un verdadero apóstol de Jesucristo. Y termino sin poder añadir gran cosa porque ha estado maravilloso, pero mire lo que dice Deuteronomio 31:6 para entonces despedirnos dándole las gracias al Señor. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ante nada, hermano, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces buscaba yo qué significa el ánimo. Quiero que lo sepas, escúchame bien, porque la gente habla de ánimo, pero es una actitud, es una disposición, es un temple, es lo que cobramos, hermanos, para fortalecernos, nos ayuda en todas las cosas, se usa para alentar y esforzarnos. Así que hay una parte que ponemos nosotros y la otra sobrenatural la pone Dios. Hoy el Señor te dice: ánimo, levántate, porque para todo lo que viene necesitamos estar animados. Sanbalá y Tobías lo que querían era precisamente quitarle el ánimo al pueblo para que no edificaran aquel muro y no lo completaran. En este tiempo, tantas malas noticias, tanta prensa, tanta cosa negativa, lo que pretende es que tú te desanimes, que tú no tengas ánimo. Por eso yo hoy te digo, vamos a creerle a Dios, y como le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Esforzarse es tener ánimo. Y yo quiero decirte que ante la noticia maravillosa de que ya estamos en la tercera etapa en Puerto Rico, este domingo estamos en la casa del Señor y el próximo miércoles también, gloria a Dios, que estamos contentos, y te bendigo con toda bendición. Gracias por su fiel sintonía, y será hasta el próximo programa. Agradecida a Dios porque tener en el programa a un general de la talla del apóstol Edwin Álvarez, familia que amamos por más de 30 años, ya nos conocemos y es un verdadero honor. Gracias por su fiel sintonía y recuerda apoyar la cadena CTNI, porque Dios bendice al dador alegre. Buenas noches. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI.